Gracia y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Damos la honra, la gloria a nuestro Padre Eterno por la oportunidad y el privilegio que nos da de seguir trabajando en su obra. Continuando con el libro de Gálatas del corazón del Evangelio, en esta cuarta semana, nos corresponde el tema intitulado Un camino que restaura al hombre que tiene un desliz. Para esto vamos a tomar la guía y el texto base de Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5, en donde resumiendo podríamos entender que el pecado puede ser pequeño o grande, y muchas veces el cristiano llega a ser sorprendido en tal condición. Analizar qué lo llevó a caer y lo que se debe realizar para lograr restaurarlo. Dejar que los creyentes espirituales manejen el tema, en primer lugar. En segundo lugar, acercarse al hermano con mansedumbre. En tercer lugar, considerarnos a nosotros mismos. En cuarto lugar, cargar cada uno con la carga del otro. En quinto lugar, confesar la propia insuficiencia. Y por último, examinar la propia obra. Mis amados hermanos, es necesario entender que la restauración del caído es lo que es importante, bajo la premisa de la palabra de Dios. No podemos permitirnos que las emociones gobiernen nuestro corazón, sino que la palabra en sí mismo sea expuesta y compartida. Por eso yo les invito para que este tema sea bajo la premisa del Señor, lo pongamos en oración delante de Él. Ahí donde está, pongamos delante del Señor para que Él nos guíe con su palabra y Él sea abriendo y tocando corazones para poder compartir y entender el mensaje que nos trae. Bendito oh Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas. En este día venimos ante tu presencia, doblegando nuestra cerviz delante de ti en reconocimiento a todo lo que tú nos das y sobre todo a tu amor, tu misericordia, a ese cuidado que tú pones de tu pueblo, Señor, cada día. Gracias, Padre Celestial, por estos temas que confortan nuestro corazón y nos permiten crecer en tu palabra, anhelando siempre que seas tú, tocando nuestros corazones y abriendo, para que tu palabra expuesta sea vivenciada, Señor. Te pedimos que seas tú sellando los labios del expositor, para que todo lo que se diga y se haga sea conforme a tu palabra, para honra y gloria tuya, mi Señor. Ponemos este tema y nuestras vidas en tu presencia, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. El texto base que nos guía es el libro de Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, que dice así: Sí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es el texto base que nos ayudará este día a entender un camino que restaura al hombre que tiene un desliz. Debemos advertir que la palabra alguno se hace referencia a una persona que es igual al resto de nosotros, es decir, que tiene deseos, pasiones, impulsos similares a los nuestros, que camina y vive en la carne al igual que lo hacemos nosotros. Por lo tanto, enfrenta las mismas tentaciones que enfrenta el pueblo de Dios, puesto que toda tentación es común a todos los hombres, así lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero, ¿qué debemos hacernos cuando un hermano cristiano ha sucumbido a la tentación, ha tambaleado,
quizás por sentirse fuerte, y ha visto cómo su condición espiritual ha caído. ¿Cuál debe ser la forma y la actitud de la iglesia para tratar con ese hermano? ¿Cómo debemos abordar el tema, el problema que se presenta, mis hermanos? ¿Cómo debemos tomarlo en consideración? ¿Acaso ignorarlo? ¿Echarlo fuera de la congregación, de la casa de oración? ¿Criticarlo y murmurarlo entre susurros con los demás hermanos? ¿Aislarlo? ¿Apartarnos de él? ¿Difundir rumores sobre él? ¿Hacerlo avergonzar? ¿Difamarlo? ¿Censurarlo? ¿Cuál es la manera, mis hermanos, de poder tratar a un hermano que ha caído en un desliz? De algo estoy seguro, que ninguna de las mencionadas es la forma idónea. No hemos especificado absolutamente ningún pecado por el cual ha sido sorprendido. Simplemente estamos hablando de un hermano que puede caer en cualquier condición. El pecado puede ser pequeño o grande. No hay pecados grises. Nuestra vida bien es blanca o bien es negra. Bien es despreciable o aceptable. Somos inocentes o somos culpables. Mis amados hermanos, el punto que esta lección nos trae es tener en cuenta que si un hermano cristiano puede ser sorprendido por el pecado, todos y cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra condición. La palabra sorprendido significa ser tomado por adelantado, por sorpresa, de forma inesperada. Un verdadero cristiano es sorprendido cuando es tomado por el pecado. Quizás nunca en su corazón albergó la posibilidad y sin embargo ha caído. Sin embargo, mis hermanos, cuando un hermano es atrapado por el pecado y se desliza y cae, ¿qué es lo que corresponde como iglesia, como hermanos en la fe hacer? Las escrituras son claras, mis hermanos. Los cristianos, los hermanos, deben ser restaurados. La palabra restaurar, catarticete, es una palabra que se usa para arreglar un brazo, una pierna fracturada, o para arreglar redes, o para cortar algo que ha crecido en el cuerpo y que no corresponde. Y nosotros, como pueblo de Dios, como creyentes, habremos de ayudar al hermano a volverlo a la senda correcta, a corregirlo, a restaurarlo, a conducirlo con amor de regreso hacia el camino del Padre, cortando de raíz esa vida de pecado que le llevó a cometer el desliz. Sin embargo, hay una forma correcta y una incorrecta, mis hermanos, para ayudar al hermano caído. Ese es el punto que queremos acentuar dentro de este estudio. Porque los creyentes también somos seres humanos con pasiones iguales a los otros hombres. Y hay algunos sorprendidos por el pecado. Eso significa que necesitamos estar constantemente alertas en oración y disponibles para los hermanos caídos. Pero nuevamente, mis hermanos, la forma en que abordamos a un hermano caído es vital e importante. Y sobre todo es un asunto muy delicado y sensible, ya que posiblemente podamos confundirlo y con facilidad hacerle sentir avergonzado, llegando a apartarse de la congregación, de la casa de oración, de la presencia de Dios, por su misma vergüenza, por su condición pecaminosa, o quizás porque los hermanos juzgan con un justo juicio, unos, otros con severidad, pensando que nunca van a caer. Este hermano se siente fracasado, se siente mal, se siente triste, se siente avergonzado. Es ahí cuando realmente se va a conocer la actitud de la iglesia y de los creyentes acerca del tema. Por lo tanto, mis hermanos, a no ser que se lo aborde con un espíritu correcto, podría perderse para el reino del Señor para siempre. Y la intención no es esa, mis hermanos. La intención es restaurarlo y volverle hacia los caminos del Señor. Eso es lo vital. Por eso es importante dejar que los creyentes espirituales realmente manejen el tema bajo la premisa y la palabra de Dios. En segundo lugar, acercarse al hermano con espíritu de mansedumbre,
considerarse a sí mismo, como lo habíamos visto al inicio. Hay que dejar que los creyentes manejen a los hermanos pecadores, pero los creyentes ancianos que tienen una madurez espiritual, ellos son los que deben tomar en cuenta, mis hermanos. Por eso dice que es importante que el creyente que va a restaurar cargue con el fruto del Espíritu, como lo vemos en Gálatas 5, 22, 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio y templanza. Y la fe, que sobre todas las cosas debe imperar en los corazones, mis hermanos, de creyente. Esa es la persona que está llamada a restaurar, si existen esas condiciones en su corazón. Por eso también es importante entender que el creyente vive una vida crucificada con Cristo, una vida de sacrificio, de negación propia. Que el creyente ha crucificado su carne con las pasiones y las lujurias, es decir, con los frutos de la carne, de Gálatas 5:24. Y esa es la postura coherente con nuestro Señor Jesucristo. Caminar libres en la espiritualidad, apartados de la envidia, el orgullo, los celos, la arrogancia y el egoísmo, para poder restaurar al hermano que ha caído en un desliz. Un hermano que ha caído y está descarriado necesita ser restaurado. Por eso el espíritu de mansedumbre con el cual se aborda el tema, no sin esto dejar de ser correcto en las cosas, es de vital importancia. No podemos mostrar dureza, crítica, reprobación, indiferencia. Tampoco podemos censurarlo. Creer tener una condición super espiritual, ser rudos, permitir que los rumores se acerquen a nuestra vida. No, mis hermanos. Esta forma de abordar, por supuesto, no tiene nada que ver con restaurar a un hermano. Se parece más bien a tratar de doblegarlo, disminuirlo, destruirlo. Sin darnos cuenta, podemos estarle trayendo una gran tragedia al hermano, ya que con esto le podríamos alejar cada vez más de la congregación, dejándole al filo del mundo. Sin embargo, mis hermanos, el rechazo no es lo que las Escrituras dicen de que los creyentes debemos demostrar. Las Escrituras dicen que debemos acercarnos al hermano con mansedumbre, ser cordiales, tiernos, cálidos, amorosos, cuidadosos. Pero eso sí, tratar sus pecados con él exclusivamente y no con los demás. Lastimosamente, hoy en día en muchas congregaciones, mis hermanos, toda la grey conoce el pecado del hermano, menos la familia. Todo el mundo sabe que ya se descubrió el desliz, menos el afectado, y empezamos a mirarlo sobre el hombro y a juzgarlo, a criticarlo. Y no con mansedumbre, sino con severidad. Por eso es necesario ir hacia él, ministrarlo, ayudarlo, demostrar una real preocupación y cuidado por sobre todas las cosas. Abrir los brazos y darle la bienvenida, restaurarlo en la comunidad, hacerle saber que si hay un justo arrepentimiento, Dios perdona. Y que también nosotros dentro de la congregación lo abrazamos con amor para que sea restaurado y vuelva a sentir esa paz interior. Por eso, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se... por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso es lo que nos dice en Segunda de Timoteo 2:25. En tercer lugar, debemos considerarnos a nosotros mismos, mis hermanos, porque nuestra condición no es super espiritual. Somos seres humanos que también podemos ser tentados y sorprendidos del pecado.
Y todos somos, de hecho. Por eso lo vemos en 1 Corintios 10:13. Ya que existe una posibilidad real de que podamos ser inmiscuidos en el pecado sin darnos cuenta. Es ahí donde debemos amar y ayudar a nuestros hermanos caídos. Pero si la persona que ha sido encontrada en desliz ocupa un cargo dentro de la iglesia, más aún, mis hermanos, debemos mirarlo con amor. De ahí radica la importancia y la necesidad que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, el consumador y autor de nuestra fe, no en quien está al frente de nosotros. Porque somos simples carnales que tarde o temprano podemos trastabillar en el camino del Señor. Por eso, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos con la vida también que llevamos, para evitar ser sorprendidos por el pecado. Y en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará caer, que nos dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí está la clave. Fiel es Dios, que va a cuidar de nosotros, para no ser tentados más de lo que podamos soportar. En cuanto lugar, mi hermano, debemos cargar con el peso de la otra persona, ya que el mandato de Cristo es sobre todas las cosas. Es un ministerio de amor. Ese es el mandato. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandato principal. Que nos amemos unos a otros. Y en esto conoceremos que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Cristo dio y se sacrificó a sí mismo para alcanzar al hombre. Cargó con los pecados de la humanidad. Nosotros evidentemente no podemos cargar con los pecados del hermano, del que ha sido sorprendido en un desliz, pero podemos cargar con el peso de cada uno. Dado que sufrimos bajo el peso del pecado, ya sea que sean estos conocidos o no, pero sí podemos ser compasivos, cálidos y tiernos. Podemos alentar al hermano que vuelva al camino del Señor, compartir las promesas de Dios a través de la lectura bíblica, orar por esa persona, mirarlo con compasión y con misericordia, sentir empatía y no creer que somos súper espirituales y nunca podemos caer. Por eso en Romanos 15:1 nos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, nuestra condición espiritual debe ser muy clara. Y nuestra condición también para mirar al hermano que ha caído debe ser basada en el amor. Porque el orgullo, el engreimiento lastiman más el corazón. Por eso es que hay hermanos que han caído, que son dejados fuera del compañerismo de los creyentes y de las iglesias, ya que se los considera inadecuados, menos espirituales, menos capaces, que están manchados, débiles, son insuficientes. Pero esta actitud es contraria a las enseñanzas del Maestro. Son contradictorias a la mirada de amor que Cristo tuvo por nosotros, sabiendo que Él vino a salvar a los pecadores, sabiendo que Él vino para dar su vida por nosotros. Incluso de aquellos creyentes que luego de haber sido salvos vuelven a ser pecadores. Y a veces nos olvidamos con frecuencia. Y somos nosotros los que nos sentimos heridos o lastimados. Pero la justicia de Cristo es más grande todavía y más amplia. El amor del Padre siempre va a estar presente, mis hermanos. El punto importante aquí es este, mis hermanos. Ninguna persona es mejor que otra. No en cuanto a justicia y divinidad. Todos los hombres estamos de pie frente a Dios como pecadores. De hecho, somos trapos de inmundicias delante de Dios. Porque no hay siquiera un hombre que sea justo, ni uno solo, hoy en día.
ni mañana ni nunca. Y si un creyente o no creyente quiere estar ante la presencia de Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo y su justicia únicamente. Por ende, no hay nada absolutamente, no hay lugar entre la gente de Dios para la superespiritualidad, para el orgullo espiritual, para creernos más que los demás. Frente a la caída o al desliz de un hermano, solamente hay una persona que puede sostenerlo, y se llama Jesucristo. Dentro de la iglesia, los creyentes solo debe existir una actitud de dependencia absoluta en el Señor, una dependencia total en el Padre y en la justicia de Jesucristo. Cualquier otra manifestación es un mero engaño, porque si pensamos de otro modo, lo único que hacemos es mentirnos a nosotros mismos, y el verdadero creyente debe entender esta verdad, estar preparado para salir a ayudar y restaurar al hermano que se ha equivocado. Él sabe que no es mejor que el otro. No somos mejor que el otro, mis hermanos. Debemos apelar a la justicia divina. Debemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, para que Él restaure la vida del caído y ayude a quien está restaurándolo. El conocimiento de la verdad es lo que motivará al amor, la preocupación y el cuidado dentro de los corazones de los creyentes hacia los hermanos caídos. Por eso, mis hermanos, nos dice en el libro de Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. Pero también nos dice en Mateo 23:12, porque se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, debemos examinar nuestra propia obra y nuestra propia conducta, de cómo estamos compartiendo nuestra vida en el trabajo secular, analizando si la superespiritualidad que a veces profesamos es la misma que mostramos en el trabajo. Debemos examinarnos y juzgar nuestras vidas primero, antes de juzgar al hermano caído. Las Escrituras son claras en este punto, que todo hombre debe mantenerse ocupado examinando su propia obra y su propia vida, ya que ninguno está exento de caer. Hay tanto mal arreciando al mundo y la carne es tan débil que es difícil que una persona permanezca inmaculada y limpia, ya que la carne siente lujuria por la aceptación, por mirar, por reconocimiento, por degustar, por la posición en sí mismo en que se desenvuelve. La carne siente lujuria por sentir, por alcanzar honra, por ser recompensado, por tener aprobación, por experimentar. Y cada uno de estos deseos es necesario y beneficioso, hasta que se traspase hacia lo prohibido o se lleva demasiado lejos. Mis amados hermanos, poniendo como ejemplo, degustar la comida es bueno. Degustar demasiada comida es malo. Desear reconocimiento es bueno. Amar el reconocimiento es mal visto a los ojos de Dios. El principal tema aquí, mis hermanos, es que la tentación simplemente está merodeándonos alrededor nuestro cada día. Por lo tanto, debemos ocuparnos de examinándonos y juzgándonos a nosotros mismos y no a los demás. De hecho, hay tantas tentaciones que nos merodean, que si bajamos la guardia para examinar y juzgar a los demás, somos de inmediato sorprendidos nosotros mismos por el pecado. Criticar y juzgar a los demás es pecado. Por lo tanto, al dejar de examinarnos para juzgar a los demás, hemos pecado. Primero debemos sacar la viga en nuestro ojo antes que mirar la paja en el ojo del hermano. Debemos medirnos frente a la palabra de Dios, no frente a nuestros pensamientos o ideas. Debemos juzgarnos con el corazón o con la cabeza cada uno. Desde luego, mis hermanos, que nosotros debemos juzgarnos con la cabeza y al hermano juzgarlo con el corazón, con amor. El creyente que constantemente se examina a sí mismo tiene motivo para regocijarse en él y no solo en los demás.
En cuanto a nuestros corazones, nuestras vidas son puras, debe llenarnos de gozo. Pero caso contrario, debe llevarnos a la reflexión y permitir que el Señor nos examine a la luz de su palabra. Y por eso en Mateo 7:5 nos dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 23-24, parafraseando, dice la palabra del Señor: examina, oh Dios, mi corazón, y mira si en él hay camino de perversidad, y enderézalo. Nuestro corazón es perverso. Por eso en Lamentaciones 3:40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. En el versículo 6:5 del libro de Gálatas nos dice la palabra del Señor: y porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Es decir, nuestros propios deberes y responsabilidades. Somos personalmente responsables ante el Señor de nuestro comportamiento y seremos juzgados por lo que hemos hecho. Tenemos nuestro peso, nuestra carga y nuestra responsabilidad. Por eso es importante y necesario cuidarnos y sobre todo cuidar con amor a quienes han caído. Por eso Mateo 2:76 nos advierte: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos cuidar lo que hablamos. Hay un dicho muy popular acá en mi país, que es malo escupir hacia el cielo, porque le cae a uno mismo. A veces la mancha no cae en nuestra ropa, sino en la de nuestros hijos. De ahí radica la importancia de examinar las palabras que vamos a decir cuando estamos restaurando a un hermano que ha caído por un desliz. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A la luz de la palabra, la enseñanza es clara, mis hermanos, y cuán importante en nuestra vida. Debemos escoger el camino correcto que restaura al hombre que ha tenido un desliz, porque quizás mañana nosotros podamos ser ese hombre que se encuentra en ese camino y que se encuentra juzgado. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra y nos enseñe a mirar con amor y ayudarle en la restauración a aquellos hermanos que han caído. Desde Quito, Ecuador, le saluda a su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, 7º día. Paz a vosotros, carísimos hermanos.